La reproducción es una de las funciones de los seres vivos en la cual se generan otros organismos semejantes o iguales a su progenitor. El principal objetivo de este proceso es lograr la supervivencia de las especies a lo largo del tiempo. Tipos de reproducción vegetal. Las plantas tienen dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La reproducción asexual es un mecanismo sencillo en el que no interviene ninguna célula reproductora, femenina ni masculina. Por lo tanto, las plantas nuevas tendrán la misma información genética que sus progenitoras. En la reproducción asexual no existe la variabilidad genética como ocurre en las plantas con flores. Características y tipos de reproducción asexual. Existen dos tipos de reproducción asexual en plantas: la multiplicación vegetativa y por esporas. Multiplicación vegetativa. La nueva planta surge a partir de un fragmento de otra que contenga células meristemáticas, que son las responsables del crecimiento vegetal. Estas permiten a las células que se continúen dividiendo por mitosis y den lugar a un nuevo organismo. Tales fragmentos pueden ser estolones, rizomas, tubérculos y bulbos. El ser humano ha aprovechado este tipo de reproducción de las plantas, principalmente para obtener sus alimentos. Además, ha creado técnicas artificiales para obtener más provecho de las plantas, como estacas, acodos, injertos y cultivo de tejidos in vitro. En la reproducción por esporas es un cuerpo microscópico que puede ser unicelular o pluricelular. Las esporas son producidas por las plantas criptógamas, que no producen semillas. Cada espora da lugar a un nuevo organismo sin haberse fusionado previamente con otra célula. En la reproducción por multiplicación vegetativa encontramos los estolones. Un estolón es una rama lateral rastrera de crecimiento horizontal que proviene del tallo principal. Presenta nodos que forman a las raíces en la parte ventral y hojas en la parte aérea. Algunos ejemplos de plantas con este tipo de estructuras son la fresa y la cinta. Rizomas. Los rizomas son estructuras que se desarrollan a partir del crecimiento horizontal de un tallo subterráneo, de complexión más robusta que un estolón. El tallo subterráneo origina hojas escamosas y, una vez formado el vástago principal, se da un crecimiento de forma continua.
El rizoma funciona como un órgano de almacenamiento de reservas. Este tipo de reproducción es característico de especies de importancia económica como el bambú, la caña de azúcar, el plátano y algunos pastos. Los tubérculos son estructuras subterráneas a manera de tallos gruesos y suculentos modificados, que actúan también como estructuras de reserva. A partir de los tubérculos con ramas horizontales se forman nuevos tubérculos. Un ejemplo muy común es la papa. El continente americano es uno de los lugares por excelencia donde se ha cultivado una gran diversidad de tubérculos, como la papa, oca, papa lisa e izaño. La reproducción asexual. Dentro de la multiplicación vegetativa encontramos técnicas artificiales para obtener más provecho de las plantas. Una de ellas son las estacas. Es un fragmento de tallo con yemas, el cual se coloca en un sustrato para que se forme una nueva planta. Se emplea el término esqueje para referirse a ramas jóvenes o de menor consistencia, y estaca para tallos rígidos y leñosos. La técnica artificial de acodos consiste en formar raíces en una rama o tallo que aún permanece unido a una planta, para luego separarla de esta. La técnica de injertos se trata de una porción de tejido procedente de una planta que se une sobre otra, de tal modo que ambas crezcan como un solo organismo. Cultivo de tejidos in vitro. En esta técnica se utilizan células o fragmentos de tejidos u órganos conocidos como explantos, cultivados bajo condiciones controladas. Por medio de esta técnica, el hombre ha sido partícipe en la diversificación de especies vegetales únicas. Reproducción por esporulación. Las esporas son producidas por las plantas criptógamas, que no producen semillas. Los hongos, algas, helechos y algunos musgos se reproducen mediante esporas, que son células reproductoras protegidas por una pared externa resistente. Las esporas pueden ser flageladas y móviles o fijas. Cuando éstas caen en medios favorables, la pared protectora se rompe y da origen a un nuevo organismo. Reproducción sexual. La reproducción sexual en las plantas se lleva a cabo con la unión de los gametos masculino y femenino en los conos de las gimnospermas y en las flores de las angiospermas. A través de este tipo de reproducción se da origen a un nuevo individuo que contiene la información genética de ambos gametos. El proceso de fecundación ocurre a través de la polinización, aunque no siempre se requiere para el desarrollo de la semilla. Este puede iniciarse por la fertilización del óvulo mediante el polen de la misma planta. A esto se le llama autopolinización.
o por otra planta, a lo cual se le conoce como polinización cruzada. La reproducción sexual es un mecanismo más complejo que la reproducción asexual, debido a que en ella hay mayor intervención de factores. Este tipo de reproducción implica la unión de gametos o células germinales especiales, que dan como resultado la variabilidad genética. Por ello encontramos plantas que dan flores y frutos, conocidas como angiospermas, o plantas que no dan flores ni frutos y se reproducen por semillas, conocidas como gimnospermas. Plantas gimnospermas. Las gimnospermas son un grupo de plantas vasculares superiores, cuyo nombre significa semilla desnuda, en las cuales los óvulos y semillas no están encerrados en un carpelo y se originan en brácteas, escamas o estructuras similares. Las brácteas parecen una hoja y pueden tomar varios colores. Este tipo de plantas se diversificó en el periodo pérmico hace 280 millones de años y comprende unas 760 especies, donde el grupo dominante corresponde a las coníferas, de importante valor económico en la industria maderera. Las semillas de las gimnospermas se forman en la superficie de las hojas o ramas modificadas de las piñas y se encuentran expuestas, es decir, no están totalmente contenidas en un fruto. Estas semillas son el resultado de una sola fecundación entre la célula espermática y la ovocítica. La reproducción sexual es la más común en la mayoría de ellas, a excepción de las secuoyas, que presentan una reproducción asexual. En las angiospermas, las semillas maduran dentro de sus frutos. Las flores son las partes de estas plantas donde se localizan los órganos reproductores, que generalmente están protegidos por el cáliz y la corola, que casi siempre tienen color y olor agradables, lo cual sirve para atraer a los insectos y hace que contribuya a la polinización y fecundación entre diferentes individuos de la misma especie, llamada fecundación cruzada.